Quiero que me acompañen en el libro de Hechos. Seguimos con nuestra serie del libro de Hechos. Vamos a hoy día estar viendo en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo del 27 al 30. Hechos, capítulo 11, versículos del 27 al versículo 30. Y vamos a estar leyendo. Y dice: por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. El tema que traigo hoy día se titula El apoyo entre iglesias. Y es un tema muy interesante, cómo lo muestra la palabra, porque aquí vamos a ver muchas cosas de cómo funcionaba la iglesia primitiva y cómo Dios también quiere que la iglesia de hoy en día también funcione. Y veíamos en un principio, y esto para darle contexto a aquellos que no han podido estar, estuvimos viendo que Bernabé era una persona, un hombre muy bueno, muy optimista, que siempre veía lo mejor de las personas, que siempre veía cualidades que otras personas no podían ver, y decidió ir a buscar a Saulo para poder ir a la iglesia de Antioquía. Para que ustedes sepan, Bernabé era de la iglesia de Jerusalén, y en la iglesia de Jerusalén era la iglesia madre, la iglesia, la primera de donde nació todo. Y ahí estaba Bernabé, también están los apóstoles, vemos que también son de ahí. Y vemos que Bernabé va a apoyar primeramente a la iglesia que está en Antioquía, va desde Jerusalén a Antioquía y ve que va a Tarso a buscar a Saulo, que futuramente es conocido como el apóstol Pablo. Va a buscar a Saulo y lo va a buscar a Tarso para traerlo y apoyar la obra en Antioquía. Y vemos que ellos no pertenecían a esta iglesia local, sino que ellos pertenecían a Jerusalén y vinieron a esta iglesia. Por lo tanto, ellos estuvieron sirviendo mucho tiempo en la iglesia aquí en Antioquía y vemos que ellos le traen una bendición. La bendición que trae por medio de forma espiritual, le traen bendecirle de forma espiritual Bernabé y Saulo a la iglesia de Antioquía. Y si nos damos cuenta, en el versículo, como comienza en el 27, dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra. Y aquí nos damos cuenta de que aparte de Bernabé y Saulo, que ya estaban apoyando en Antioquía, llegan unos profetas. No dice cuántos son, sino que dice unos. No sabemos si son dos, si son más. Quizás son muchos menos, quizás eran dos, quizás eran tres. No lo sabemos, la palabra no lo menciona. Pero lo que sí sabemos es que estas personas vienen y cumplen una labor. Pero lo interesante es que acá podemos ver de que estos profetas no vienen con la intención de dar un aviso. No van con esa finalidad a Antioquía, sino que la palabra menciona de que dice, en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén y levantándose. No dice que descendieron a Antioquía para dar una información o para dar un comunicado o para darle algo, un mensaje que iba a ocurrir en el futuro, sino que es una visita como cualquier otra que pueden hacer cualquier tipo de hermanos en el amor del Señor, visitarles en otras iglesias para bendecirles, para apoyarles de forma espiritual, para ver qué necesitan, para ver si necesitan consejo, para ver si se encuentran bien. La semana pasada nosotros tuvimos aquí a algunos hermanos de Melipilla que nos estuvieron acompañando, que estuvieron con nosotros disfrutando el culto, y se dieron cuenta, normalmente cuando uno espera una visita, normalmente uno dice, a ver,
¿qué le tocará hacer a esta persona? Lo invitaron porque va a predicar, porque hay algo que a lo mejor quiere hacer, quiere comunicar. Y normalmente vemos ese tipo de cosas, pero los hermanos vinieron acá para visitarnos. Ellos tienen culto en la tarde, por lo tanto ellos se levantaron temprano para venir a tener un culto más extra, pero no solamente tener uno más extra, sino el compartirlo con otros hermanos. Poder visitarles dentro del amor del Señor, en el cariño que nos podemos tener entre hermanos, entre sí. Entonces aquí podemos ver de que Ágabo da este mensaje que venía una gran hambre a toda la tierra habitada. Y vemos que aquí hace referencia a que va a haber una hambruna, va a haber un hambre. Y uno podría decir, ¿qué tipo de hambre era esta? Porque uno puede decir, oye, ¿sabéis qué? Se viene un poco de escasez, como hoy en día subió el dólar. Oye, subió el dólar, pero ¿cuánto va a subir? Alguien puede decir, puede venir alguien a decir, ¿sabes qué? Te aviso que va a subir el dólar. Pero ¿cuánto va a subir? Eso es algo que a todos les gustaría saber. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber un poco qué clase de hambruna fue esta? ¿Y qué tanto iba a impactar en la tierra habitada, en el Imperio Romano en ese entonces? Entonces vemos que el autor bíblico aquí nos deja una pauta y nos dice, la cual sucedió en el versículo 28 al final, dice, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Claudio el emperador fue el emperador que vino antes de Nerón. Y el emperador Claudio estuvo desde el 41 al 54 después de Cristo. Entonces vemos que este fue el periodo del que nos anuncia el escritor, el autor bíblico, pero además podemos ver que dentro de la historia universal hay dos historiadores muy conocidos, bueno, fueron muchos más los que dejaron registro, pero uno de los más conocidos son los historiadores Josefo y Tácito, que vivían en el siglo I, y que estos historiadores pudieron dejar registro que hubo una hambruna muy significativa, tan significativa que fue necesaria colocarla ahí en la historia y ellos dejarla registrada en el año 46 después de Cristo. Por lo tanto, sabemos de que esta hambruna se da en un tiempo específico, como lo especifican los historiadores y como lo especifica también el autor bíblico, en el periodo del emperador Claudio. Y vemos que este problema se da en un momento específico de la historia que no fue menor. ¿Por qué? Porque fue tan grande que incluso historiadores vieron la necesidad de dejar registrado este hecho. No fue como un par de semanas que, oye, ¿te has dado cuenta que escasean un poco las cosas? Sí, ¿sabes que yo me he fijado? No. O sea, fue significativa, fue importante. Por lo tanto, aquella hambruna que iba a venir era un problema. Era un problema. Ágabo estaba avisando un problema que venía, pero no lo estaba avisando para que la gente y los hermanos se espantaran, no para crear temor, para crear caos, como hoy en día escuchamos, se viene un gran terremoto, va a destruir todo, y vemos que solamente ayuda para hacer y expandir el caos, el temor, el terror, sin encontrar ninguna solución. En cambio aquí, el profeta anuncia que va a haber una hambruna, pero no solamente para crear el caos, sino para buscar una solución. ¿Por qué? Porque este problema era tan grande que se necesitaba una solución. Y aquí vemos que la cosa se voltea. Vemos que la cosa se voltea. Veíamos primeramente que los hermanos en Jerusalén visitaron y fueron, así como Bernabé, fueron a Antioquía, porque Antioquía necesitaba ese apoyo espiritual. Necesitaba que los hermanos pudieran ayudar a crecer espiritualmente, que hubiera un servidor que pudiera ayudarles, asistirles en aquellas cosas que se necesitaban. En una iglesia se necesita hacer muchas cosas y son muy agotadoras. Por lo tanto, Bernabé vio la necesidad y movido por el Espíritu Santo de salir de Jerusalén e ir a Antioquía. Así también como Saulo también fue a apoyar, así también como aquellos profetas
en este tiempo decidieron ir a Antioquía. Y aquí vemos que las cosas cambian. En el versículo 29, vamos a estar viendo, decía, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Vemos que ellos quieren dar una ofrenda, que quieren apoyar a los hermanos. ¿Y qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros vemos que hay necesidades y necesitan ser suplidas. Pero aquellas personas que pueden suplir esas necesidades, ya sea una necesidad espiritual o sea una necesidad financiera, requieren madurez espiritual. Porque cuando una persona ve una necesidad y quiere suplirla, es porque hay un indicio de madurez espiritual. Muchas veces nosotros cuando llegamos a una congregación buscamos y creemos que todo se trata de nosotros, porque somos bebés. Y como cualquier bebé cualquier bebé espiritual necesita leche, que lo muden, necesita que toda la atención es para ellos. Y ellos durante un buen tiempo creen que todas las cosas se tratan de ellos. Los padres existen para mí, la familia existe para mí, todo existe para mi beneficio, para mi cuidado. Entonces vemos que normalmente un hermano que es recién nacido en Cristo difícilmente va a ver la necesidad de poder apoyar, de buscar una solución, de satisfacer y poder suplir aquella necesidad que a lo mejor otro hermano tiene. Cuando nosotros somos ya adultos y tenemos un hijo, podemos suplir las necesidades de ese hijo. Pero muchas veces cuando vemos, y esto es muy usual, vemos a padres que son jovencitos en la juventud y tienen hijos. Muchas veces conocemos esto lo muy llamado papito corazón, que se arrancan. Y esto no tiene que ver con que muchas veces a lo mejor no amen a esa criatura o muchas cosas que puedan llevar a cabo eso. Pero tiene que ver que hay una inmadurez, porque esa persona no es capaz y no tiene la capacidad de suplir la necesidad de otro más. Porque el suplir la necesidad de alguien más tiene y lleva consigo el que uno también se prive y se anule de ciertas cosas que uno está acostumbrado. Quizá al sueño, quizá al trabajar más, a que todo ese dinero ya no es para mí, sino que es para él. Y vemos que constantemente cuando crecemos, cuando llegamos a una adultez, muchas veces ya estamos capacitados para poder ayudar a alguien que lo necesita, a poder ayudar a un bebé, a poder ayudar a un niño o un familiar. Tenemos esa capacidad. Algunos no, claramente. Pero sabemos que normalmente vemos que cuando hay una madurez, podemos nosotros suplir las necesidades de otros. Y aquí hay algo interesante. Vemos que hay hermanos maduros que ya están capacitados y que quieren apoyar, que quieren buscar algo. Pero vemos aquí en el versículo 29 que dice, los discípulos conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Los discípulos conforme a lo que cada uno tenía. Y aquí hay algo interesante de cómo es el funcionamiento de la iglesia y aquí de este versículo en adelante vamos a ver muchas pautas de cómo funciona la iglesia y cómo se rige la iglesia en muchos aspectos. Y uno de los aspectos que tenemos aquí es de dónde salen las finanzas, de dónde sale la provisión muchas veces para ayudar a los hermanos. Y aquí vemos que los hermanos daban conforme lo que a cada uno tenía, no conforme a lo que la iglesia tenía, sino que aquí habla de una ofrenda, de un apoyo personal de cada hermano, según lo que tenía. Esta iglesia no determinó en su momento decir como, mira, esta otra iglesia necesita ayuda, por lo tanto, hablemos con el pastor, ¿la iglesia tiene recursos para poder ayudarle? No, primeramente, como nos envía la Biblia, es que nosotros podamos, de lo que conforme a lo que hemos recibido, aquí no dice que demos, aquí no dice, usted de todo lo que tiene, sino conforme a lo que yo recibo. O sea, si a mí me va bien, puedo ser un poco más generoso. Si a mí no me va tan bien,
no es tan prudente que usted a veces dé tanto. Pero aquí lo que sí es que nosotros podamos asistir a los hermanos. Es lo mismo que cuando alguien nos dice, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes dar una moneda en la calle? Uno sabe que tiene un poder adquisitivo mucho mayor que lo mejor de lo que le va a dar. Pero el tema no es si le doy mucho o le doy poco, sino que esa persona está necesitando algo. Necesitando algo poco o necesitando algo mucho. Pero el tema es que esa persona lo que le está pidiendo a usted no es una cantidad, sino es un apoyo. Por lo tanto, vemos aquí también de que la iglesia funciona de cierta manera en que nosotros debemos involucrarnos en la necesidad y suplir la necesidad de los hermanos. Cuando un hermano tiene necesidad, bueno, como ustedes conocen, lo hemos hecho así. En el WhatsApp de la congregación hemos preguntado, ¿se necesita esta necesidad? ¿Algún hermano quisiera aportar y cooperar para poder asistir esta necesidad que tiene tal hermano? Y así poder bendecirnos unos a otros. No importando lo que la iglesia tenga, sino poder nosotros apoyar y suplir las necesidades de aquellos que son parte de nuestra familia. Porque sabemos que tenemos una familia tanto carnal como espiritual. Entonces vemos que aquí los discípulos en Antioquía no escuchan esta noticia y dicen, bueno, vamos a estar orando solamente por los hermanos en toda la tierra, en todo el imperio romano, en las diferentes iglesias locales que existían, sino que ellos vieron que había una necesidad que se podía sustentar de forma económica. Y es muy especial esto. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que aquí los hermanos en Antioquía querían bendecir a los hermanos en Jerusalén, en Judea, en Jerusalén. Pero aquí dice el profeta que el hambre va a venir a toda la tierra habitada. Entonces uno podría pensar, ¿y por qué no se preocuparon de ellos nomás? Si a ellos también les iba a golpear la hambruna. Entonces vemos aquí que hay un amor, hay una intención, hay una preocupación por alguien más. Por lo tanto, vemos que hay un cariño especial y vemos que no solamente muchas veces se puede apoyar de forma espiritual, en oración, es parte. Los hermanos en Jerusalén lo hicieron. Pero también los hermanos en Antioquía vieron una necesidad que ellos podían suplir, que era decir como, ¿sabes qué? Aquí hay algo, no es mucho lo mejor. No te va a servir quizás para pasar invicto ante esta hambruna, pero sí les va a ayudar para que algo puedan hacer. No se trata tanto de la cantidad, se trata tanto de la acción, la preocupación, como yo quiero preocuparme de otro hermano. Y esto no se limita solamente a la iglesia local, sino que a la iglesia de otro lugar. Y esto es algo impactante que podemos ver hoy en día porque normalmente nosotros solemos mucho encasillarnos en nuestras iglesias locales. Entonces los hermanos en Antioquía ven necesario esta ayuda económica. Yo recuerdo que cuando estuvimos en pandemia, yo estuve ayudando a algunas iglesias, no voy a decir los nombres pero estuve viendo que habían necesidades de varias iglesias, no tan solo una, no tan solo la nuestra, sino que había muchas iglesias que tenían muchas necesidades porque nunca se enfocaron en el ámbito digital, porque nunca hubo alguien que aprendiera de aquello. Nunca hubo alguien que le dedicara tiempo de eso. Gracias al Señor, yo venía instruyéndome más o menos desde el año 2011 en diferentes áreas acerca de lo digital, lo que tiene que ver con el audio, con el video, con todo lo que es multimedia. Y gracias al Señor en ese momento estaba muy capacitado para ayudar. Y también pude ser de mucha bendición a otras iglesias. Esas iglesias, gracias al Señor, en un tiempo también me bendijeron mucho en enseñarme, en ayudarme a aprender, a madurar, a crecer, independiente de yo fuera o no fuera de esas iglesias.
Pero doy muchas gracias al Señor porque yo pude ayudar y ver que no solamente decir como, mira, esta persona, esta iglesia tiene la necesidad de alguien que maneje esto. Hermano, vamos a orar para que el Señor provea a uno de sus miembros que pueda hacer esa función. Si no está, hay que ayudar. Si uno puede suplir esa necesidad, puede ayudar a los hermanos. Si uno ve que está dentro de sus capacidades y uno tiene la capacidad de ayudar, uno debe hacerlo. Y gracias al Señor, también esos hermanos, tampoco en su momento, bueno, no todos, pero doy gracias al Señor porque algunos vieron la necesidad y dijeron, ¿sabes qué? Tú nos has ayudado tanto y sabemos que tú también tienes necesidades. Por lo tanto, te vamos a dar una ayuda, una ofrenda por tu servicio, por tu trabajo. Y la verdad es que muchas veces uno tiene necesidades, tanto espirituales como económicas, sentimentales también. Y es necesario que entre hermanos nos apoyemos y podamos suplir no tan solo las necesidades de nuestra iglesia local, sino también de aquellos hermanos que son parte de la familia de Dios, aquellos que son parte de la iglesia de Dios. Y vemos que los hermanos continuamente, desde que la iglesia comenzó, vendían sus cosas. Veíamos que ellos se distribuían las cosas para que nadie le faltara, para que nadie tuviera falta de alimento. Y vemos que es parte esto del ADN de la iglesia, el apoyar a otros y ser generosos. El ser generosos es algo que Jesucristo siempre promovió y vemos que Dios siempre promueve. Y vemos que realmente es algo que a Dios le gusta que nosotros podamos proveer a aquellas personas que lo necesitan. Si Dios ve en nuestro corazón de que podemos ayudar a otros, créame que el Señor le va a dar lo necesario a usted o lo va a mover a usted para que usted pueda ayudar a otras personas. Yo estoy muy agradecido porque siempre yo me instruía mucho en el área de la multimedia y yo decía, pero ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué me voy tanto por esta parte si mi iglesia tampoco tiene ni esas herramientas, ni esa cantidad de personas que sirvan como para yo entender este tipo de cosas? Y cuando llegó el momento me di cuenta y dije, gracias Señor, mira qué curioso ver cómo gracias a todo ese proceso, a veces de aprender cosas que yo nunca iba a hacer o con herramientas que yo nunca iba a tener, saber ocuparlas, saber hacerlas, hacer cosas con lo más básico, hacer las cosas con lo más complejo. Y doy gracias al Señor por eso, porque nunca sabemos por qué el Señor hace esas cosas hasta que llega el momento. Muchas veces decimos, ¿cómo podemos nosotros? Yo quiero apoyar, o lo mejor si veo un hermano que tiene necesidades. Si veo un hermano que tiene necesidad, quizá económica, y usted tiene un corazón agradecido, créame que el Señor le va a proveer a usted para que en ese momento usted tenga ese dinero y decir, mira, ¿sabes qué? Mira, qué curioso. Justo este hermano está en esta necesidad. El Señor pone en mi corazón el poder asistirle y también me añadió más a mí con ese propósito, para que a mí tampoco me faltara. Porque vemos que el Señor es muy bueno con nosotros en todos los sentidos, tanto en el ámbito emocional, en el sentimental, también en el ámbito material, en el ámbito espiritual. Podemos ver que el Señor busca suplir cada una de nuestras necesidades. Y Él habla acerca de esto, de que tanto la comida como la ropa, esas cosas vienen por añadidura y que busquemos primeramente el reino de Dios. El reino de Dios tiene también que ver con esto, con el ayudarnos unos a otros, el mostrarle el reino de Dios a cada uno de los hermanos, y no tan solo a los hermanos, sino que a los hermanos de otra congregación y, si es posible, a las personas que están afuera, que no son parte de una iglesia. Y vemos que este es el mover que Dios nos lleva. Dios está de acuerdo y Dios promueve la generosidad y el apoyo entre iglesias. Ahora, ¿cómo podemos ver esto?
¿Cómo uno puede decir, bueno, sí, se escucha bonito, pero cómo podemos tener la certeza de que Dios realmente está de acuerdo con esto? De que Dios realmente está de acuerdo en que nosotros apoyemos a otra iglesia, apoyemos a otros hermanos y no nos enfoquemos solamente aquí. Bueno, primeramente tenemos el ejemplo de Bernabé, pero algo que nos trae muy conciso a lo que estamos leyendo hoy día, que tiene que ver con lo que dice el versículo 27 y 28, que dice así: en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Vemos en este episodio, que ¿dónde fue donde habló Ágabo? Ágabo pertenecía a Jerusalén. ¿Y dónde fue donde el Espíritu Santo lo movió a hablar? En Antioquía. ¿Y dónde recibieron la ayuda? En Jerusalén. Vemos que Dios movió a Ágabo a Antioquía. Perfectamente él podría haber sido movido en su local, que era en Jerusalén, a decir esas palabras: hermanos, viene una gran hambruna, por lo tanto entre nosotros juntemos las cosas. Mire qué curioso y qué interesante ver esto, de que Ágabo es llevado desde su punto A Antioquía, y de Antioquía viene la ayuda de Jerusalén. O sea que Dios quería que esta ayuda viniera por parte de Antioquía y no fueran los mismos hermanos en Jerusalén que ellos mismos buscaran recursos para poder pasar esta hambruna. Si Dios hubiese querido, perfectamente hubiese movido a Ágabo a través del Espíritu Santo para que hablara en Jerusalén y no llevarlo a Antioquía para dar este comunicado. Entonces vemos que el Señor está ocupando a miembros de una iglesia local para bendecir a otra iglesia, que en este caso vendría siendo a la iglesia de Judea en Jerusalén. Y vemos que Dios mueve a siervos a ir a otros lugares para bendecirlos, pero también para traer bendición en otros lugares. Y esto es curioso, decir, bueno, y entonces Dios mueve, quita, saca. Sí, porque es su reino, es su iglesia. Y Él sabe cómo bendecirlas. No solamente va a ocupar a los miembros que están aquí. Todos saben que un cristiano que es joven, un cristiano que está creciendo, en algún momento va a querer casarse. Y sabe que puede buscar una cristiana. Y muchas veces esa cristiana la encuentra también en su congregación. Pero hay muchos cristianos que encuentran a su esposa en otros lugares, en otras regiones y en otras congregaciones, como me pasó a mí. Así que vemos que el Señor también bendice con siervos y siervas de otros lugares. Así que damos gracias, porque imagínense, estuviésemos limitados a que la Biblia nos indicara que solamente pudiésemos buscar esposas en la iglesia local. Pobre aquellas hermanas, serían como el blanco de todos aquellos varones. Pero damos gracias al Señor porque Él provee, tanto en cosas de ese índole, como en temas espirituales, como en temas materiales y económicos. Y vemos que el Señor, esta es su intención, de que nosotros no nos encerremos en la iglesia, no nos encerremos en una iglesia local. Dios ocupa a las personas que Él estima. Y vemos acá una cualidad muy importante en el versículo 30, que tenía los hermanos y que los hermanos conocían muy bien por las enseñanzas de los apóstoles y mostraba una madurez. Y esto tiene que ver en cómo a Dios le gusta que se hagan las cosas. Vimos ya que el Señor le gusta que nosotros tengamos una relación y apoyemos en diferentes ámbitos a otros hermanos, quizás en otras iglesias locales. Pero también otra cosa que ellos estaban al tanto es cómo funciona la jerarquía de la iglesia. Y que esto es algo que vamos a empezar a ver un poquito más en profundidad a medida que avancemos en estos capítulos de Hechos. Y dice, el versículo 30, y así lo hicieron,
mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Aquí podemos ver que los hermanos que juntaron y que hicieron un apoyo para llevar a Jerusalén a través de Bernabé y Saulo, que lo enviaron, no iba destinada para que le llegara este apoyo a los hermanos, sino que a los ancianos. Y aquí en el Nuevo Testamento, después de que Jesucristo es resucitado, después que nace la iglesia, es la primera vez que vemos la palabra anciano como tal, como una labor y como un rol. De que podemos ver que los ancianos, el presbítero, los obispos y tanto los pastores es la misma labor. Es una labor pastoral. Es una labor pastoral que tiene que ver de una persona o de un pastor de una iglesia local. Y aquí siempre habla de ancianos, no del anciano. Por lo tanto, también vamos a ver continuamente a lo largo de esta serie que Dios también busca una pluralidad de pastores. Que eso es muy sano para la iglesia, que haya más de un pastor. Y vemos que estos hermanos entendían la jerarquía de que esta ofrenda, este apoyo económico iba para los ancianos, no para que ellos lo ocuparan para ellos mismos, sino para que los ancianos dijeran, nuestra iglesia tiene necesidad, por lo tanto ellos son los encargados de administrar los recursos de la iglesia. Ellos tienen la responsabilidad de hacerse cargo, de saber cómo administrar correctamente estas cosas. Y vemos constantemente en la iglesia, tanto como lo vamos a ver más adelante, tanto como lo hemos visto hacia atrás, que en la iglesia en ningún momento vemos un sistema democrático donde los hermanos se ponen de acuerdo en qué hacer con este dinero. Sino son aquellos ancianos que están capacitados para tomar decisiones y para beneficiar a toda la iglesia de Dios. Entonces vemos que el Señor mueve a estas personas, pero estos hermanos maduros en Antioquía también entendían cómo funcionaba la iglesia y cómo debe funcionar la iglesia. Y vemos que estos recursos son para bendición de su iglesia. Sabemos, y lo hemos visto continuamente, que siempre en todo lugar, tanto en lugares malos como en lugares buenos, como en la televisión, tanto en la política, tanto en las escuelas, tanto en diferentes instituciones que podamos ver, siempre va a haber corrupción. Así también nosotros hoy en día lo hemos visto, que hay personas que se hacen llamar ancianos que no están capacitados para distribuir y ver las necesidades de la iglesia local y lo gastan para sí mismos. Y hemos visto, y muchas veces la iglesia de Dios se ha visto afectada por esto. Pero nosotros debemos entender de que este es el modelo que Dios quiere y ser cuidadoso con esto. Y personas que son ancianos, que son pastores, que son obispos, tienen una gran responsabilidad, porque esa responsabilidad es una responsabilidad que la tienen ante Dios, por lo tanto ellos serán responsables de dar cuentas al Señor. Sabemos que todos los tesoreros tienen que dar cuenta de cómo funcionan las cosas, de cómo han gastado los dineros, si se perdió un peso, si no se perdió un peso. Pero todos aquellos que están responsables de esto, de administrar el dinero, tienen que dar cuenta ante un jefe, que es el Señor mismo. Creo que nadie se quisiera meter de mala manera con ese jefe, ¿cierto? Sería peligroso. Yo creo que sería la peor idea que a alguien se le podría pasar por la mente, tratar de engañar al jefe, el jefe que todo lo sabe. Sería bastante inocente, ingenuo de nuestra parte creer que nos vamos a poder salir con la nuestra haciendo cosas que no corresponden, no ayudando al pueblo de Dios. El Señor conoce nuestros corazones, hermanos. Para ir finalizando, hermanos, el Señor Jesucristo siempre promovió la generosidad entre los hermanos, que pudieran bendecirse. Y Dios siempre ha querido que tengamos el apoyo y que podamos ofrecer apoyo de diferentes índoles en otras iglesias. El Señor quiere de que nosotros podamos bendecir a otras iglesias, que tengamos una visión general de la iglesia, no tan solo local. ¿Y por qué Dios quiere esto?
es porque el Señor Jesucristo, Dios mismo, tiene la visión de la iglesia como una sola. Él no ve iglesias locales por separadas, como diferentes novias, diferentes futuras esposas. No las ve así, sino lo ve como una iglesia, como una novia, como una esposa. Amén, hermanos. Pongámonos de pie para que podamos nosotros orar al Señor, pedirle que adquiramos esta visión de la iglesia, un sentido un poco más general, más global de lo que es la iglesia de Dios, de bendecirnos entre hermanos, de no ser territoriales, de no creer que nos roban las ovejas, de no creer que nos roban el rebaño o ese tipo de cosas, sino que somos hermanos y estamos para la misma causa, para que las personas conozcan de nuestro Señor Jesucristo y puedan alcanzar salvación. Es la misión de la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Padre, en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu santa palabra, Señor, que nos guía cada día a santidad. Te pido, Señor, de que pueda venir tu reino a nuestros corazones para así mostrar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, a las demás personas. Te pido, Señor, de que tú nos dé un corazón de apoyo para los demás, también de generosidad, Señor, para que podamos asistirle a aquellas personas, Señor, cuando requieren de nuestro tiempo, requieren de nuestro esfuerzo, requieren también muchas veces de nuestras finanzas. Te pido, Señor, de que tú nos ayudes, Señor, a poder bendecirles de las diferentes maneras, que podamos ver la iglesia, Señor, como una iglesia en general, Señor, como una iglesia, como una sola, así como tú la viste, Señor, en tu corazón, Señor. Y con esa iglesia que tú vendrás a buscar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú muriste por esta iglesia, Señor, y sabemos lo importante que es para ti, Señor. Te pido que podamos ver, Señor, la importancia de la iglesia en la vida, Señor, para que nosotros podamos atenderla, poder bendecirla, poder apoyarla y poder, Señor, pertenecer a la iglesia, pertenecer a aquella iglesia por la cual muriste, pertenecer, Señor, a la iglesia por la cual tú vendrás. Te damos gracias, Señor, porque tú con tu Espíritu Santo nos hablas y nos mueves, Señor, para que nosotros podamos seguir agradándote, seguir aprendiendo de aquellos hermanos, Señor, que vivieron en el primer siglo, Señor. Te damos gracias, Señor, y también te pedimos, Señor, que nos acompañes a nuestros hogares. Cuídanos, Señor, en esta semana, Señor. Danos un corazón generoso, danos un corazón observador para ver las necesidades de otros hermanos. Ayúdanos, Señor, a poder estar atentos si algún hermano necesita palabras, si necesita consejo, si necesita apoyo, si necesita que alguien lo escuche, Señor. Mueve nuestros corazones, Señor, a tener un corazón piadoso y mostrar de tu misericordia, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una muy buena semana. Nos estamos viendo si Dios quiere.